Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Gracias por permitirnos llegar con ustedes hoy con una temática fundamental relacionada con la familia, con el derecho penal, con la criminología, con esas cuestiones tan en boga de hablar de la igualdad de género y proyectado sobre todo a las cuestiones de derecho penal y los delitos sexuales. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor, siempre presente con nosotros en estas actividades tan importantes, Alejandro Carlos Espinosa. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, doctor. El maestro Carlos Espinosa es en la Facultad de Derecho profesor de Derecho Militar y de Criminología. Y además, como otra cuestión importante de su currículum y de su dedicación, él dirige actualmente una revista denominada Criminogénesis. Aquí se las enseño, que es importante la conozcan. Este es el último número, con artículos específicos sobre materias fundamentales, en el cual, revista como dije que él dirige, tiene la participación de distinguidas personalidades nacionales e internacionales, e igualmente tiene esta revista representantes en el extranjero que le dan un perfil muy significativo, y que precisamente dentro de esta temática vamos a hablar con ustedes de varias de las que ahí se tratan, de los temas fundamentales. Maestro Alejandro Carlos, es trascendente que para la distinguida de la audiencia que nos hace el honor de recibirnos en su casa, tengan una idea más precisa sobre esta visión actual que se tiene sobre sexo y género desde el punto de vista del derecho penal, desde el punto de vista del derecho familiar, porque es algo que cotidianamente la gente utiliza, pero sería bueno que usted nos diera o nos dieras unas pautas, un marco de referencia de esta materia. Sí, me parece muy interesante que programas como este se traten temas tan importantes relacionados con la equidad y el género y esta perspectiva del derecho penal. Desde el particular punto de vista de su servidor, doctor, considero que el derecho penal no debe ser progénero, y esto es algo que se está mirando un poco en la tipificación de algunas conductas en los códigos penales, porque puede generar el desequilibrio cuando no se establecen de manera clara los alcances de las medidas de los tipos penales. Pareciera que hemos buscado encontrar en el derecho penal un resolutor social para los efectos de aliviar toda suerte de problemas y complicaciones que se presentan en la vida cotidiana. Creo que la cultura de la legalidad y el manejo de los bienes públicos tutelados con una visión más amplia e igualitaria es una solución interesante. Por supuesto que es importante mirar la necesidad de generar tipos penales que protejan a las mujeres, pero también no mirar exagerar en la creación de tipos penales, porque yo soy un convencido que el exceso de protección nos lleva a la desprotección. No por sí mismo la creación de un tipo penal, por ejemplo, nos va a revertir un problema social que tiene otras implicaciones de carácter cultural y de otro tipo de orden. Bueno, dice el maestro, y dice bien, que en un momento dado legislar sin tener preciso el objetivo se revierte, como está ocurriendo con algunos delitos que más adelante vamos a analizar, pero que ahora sería muy conveniente por el apoyo que la criminología da al derecho penal, por el apoyo que se recibe, por ejemplo, del derecho procesal penal, del proceso, del ejecutivo penal, de la política criminal y sobre todo de la criminalística, porque son cuestiones que enriquecen el derecho penal.
porque el derecho penal no es suficiente, era, pero hoy ha sido rebasado por la misma realidad. Entonces, si entendemos que la criminología, en sus raíces latinas, deriva del crimen, que quiere decir el delito grave, y de logos, tratado, donde la criminología es una ciencia social fundamental, que va a estudiar, entre otras cuestiones, las causas, las circunstancias de los delitos, pero además la personalidad de los delincuentes, así como su tratamiento adecuado para reinsertarlos en la sociedad. Desde el punto de vista de la familia, esto también tiene trascendencia. ¿Quién puede dudar que existe un derecho familiar penal ante más de 100 artículos que el Código Penal tiene de delitos relacionados con la familia? Y ahí podemos llevarnos delitos comunes que ustedes conocen y que hoy vamos a tratar de alguna manera, porque hay que aprovechar la presencia del maestro Carlos Espinosa para que en un momento dado podamos entender esta inquietud, esta expresión en su propia revista de Criminogénesis. Maestro, ¿cómo podemos en un momento dado hablar de género e igualdad? ¿Se logra esto? ¿Se puede pensar en normas iguales, aunque seamos de sexos diferentes, hombres y mujeres? Me parece muy interesante y muy pertinente el cuestionamiento. Considero que en la materia penal siempre deberá tomarse en cuenta las características de los hombres y de las mujeres, por razones obvias y específicas de la propia naturaleza humana. Somos diferentes. Somos diferentes, así lo entiendo, y en ese marco, pues el derecho penal debe mirar la manera de proteger de la mejor manera los bienes jurídicos tutelados más sobresalientes tanto de los hombres como de las mujeres, aunque lo hago en lo general, también lo debe hacer en lo indiviso respecto de la calidad de hombres y respecto a la calidad de mujeres. Particularmente se ha dado un énfasis en el tema de las mujeres por la vulnerabilidad que existe, precisamente por esa calidad de una fuerza física menor a la del hombre y sus características que social y tradicionalmente siempre se han visto rebasadas por la posición del hombre. Entonces, por ejemplo, me viene a la memoria una figura que ha sido muy cuestionada, que en tu revista la tratas ampliamente con distinguidas personalidades que así lo mencionan, y que ha habido unas inquietudes a raíz de toda esta serie de homicidios en las mujeres, sobre todo en Ciudad Juárez y en el Estado de México, que desgraciadamente no han tenido una respuesta adecuada de la autoridad y que, bueno, de alguna manera, como políticas públicas, ha habido una inquietud para decir, y yo desde mi punto de vista, de mis viejas mocedades, cuando fui profesor de Derecho Penal, mi tesis de licenciatura fue de penal precisamente, hice un estudio dogmático del delito de atentados al pudor, analizando el iter criminis, el delito imposible, la tentativa acabada, inacabada, los elementos del delito, el concepto del delito, Garófalo y todas estas cuestiones son fundamentales para el derecho penal. Pero me llama mucho la atención específicamente una figura que está en la prensa, está en las revistas, está de moda, inclusive, como tú bien lo sabes, ha tenido tratamientos jurídicos a partir del año 2006, en que hubo esta inquietud de decir, hay que legislar, hay que crear una nueva figura jurídica, que le llaman feminicidio. Fui al diccionario, traté de encontrar esta palabra, no existe por supuesto como tal. Me enteré que en el año 2006 había alguna inquietud en el Distrito Federal por legislarla. 5 años después, a nivel federal, ocurre lo mismo. Y después, casi como por una moda, en el Estado de México, exagerando las penas, porque se van hasta 70 años y demás, cuando la Constitución misma señala otras. Pero finalmente, maestro, en esta figura, ¿nos podrá ayudar
realmente a comprenderla y no querer nomás dar como un golpe, decir, feminicidio es esto, cuando además ni siquiera hay una definición adecuada para saber cuál es el tipo, cuál es el bien jurídico protegido, por qué feminicidio, yo digo, el homicidio no lo incluye. Sí, muy interesante el planteo, ¿no? A mí me parece que lo que busca el legislador o lo que ha buscado es la necesaria protección de la calidad de mujer, de la vulnerabilidad de la mujer, de la violencia generada en contra de la mujer y evidentemente el bien jurídico tutelado en el homicidio, en el feminicidio, pues es precisamente el mismo, la vida, pero con algunas características particulares que tendrían que ver con ese, pues el odio, el rencor, la violencia, la violación sexual o los delitos sexuales en lo general, etcétera. Todas estos patrones conductuales que lastimosamente se ven referenciados con alguna frecuencia en la estadística criminal mexicana, ¿no? Donde la mujer se ve victimada por algún abuso, exceso de violencia, ¿no? Y entonces lo que entiendo ha buscado el legislador es tutelar esta cuestión y buscar frenar o enfrenar a través de la normatividad y con este endurecimiento del derecho penal, pues este tipo de conductas, sin tomar en consideración tal vez que no es así como se van a revertir las conductas, o sea, no es precisamente con la creación de tipos penales per se. Los tipos penales no van a lograr disminuir este tipo de hechos, sino que debe, en mi particular punto de mira, estar acompañado de políticas públicas donde se les dé verdadera protección a las mujeres en todos estos aspectos de violencia y sobre todo cuestiones relacionadas con los bienes jurídicos tutelados y aprender, o más que aprender, enseñar a las mujeres a defender su dignidad, ¿no? El tema de que la mujer se valore a sí misma, pues es un reto social muy importante que, regresando al aspecto del tipo penal, yo diría que bueno, es necesario, si la existencia, estaría yo a favor de que se cualifiquen algunas particularidades, aunque no así con el término del concepto, bueno, porque finalmente, como bien lo señala, pues la palabra feminicidio no existe, ¿no? El tipo penal, pues sí existe, porque pues un tipo penal, si lo recordamos, es simplemente una hipótesis conductiva subida a una ley penal o no penal y amenazada con una pena, ¿no? Acá el tema es la extensión del bien jurídico tutelado, entiendo, ¿sí?, respecto no solamente de la privación de la vida, sino las características de violencia implícitas en esa, y de discriminación, etcétera, en esa privación de la vida, que deben ser pues contenidas, ¿no? Bueno, yo creo que es importante entender, y después del corte vamos a regresar con el tema para seguir sobre estas cuestiones, donde yo voy a darles alguna opinión personal desde el punto de vista del derecho penal y de lo que se pretende, porque en un momento dado estas modificaciones que se propusieron tienen tantos elementos subjetivos agregados que hacen nugatorio la modificación. Pero vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un momento. Bueno, como les decíamos antes del corte, esta figura del feminicidio, vamos a aceptar el término para que nos podamos comunicar con ustedes. Y como bien decía el maestro Alejandro Carlos Espinosa, efectivamente se han hecho modificaciones, pero desde mi punto de vista personal creo que no han sido las más atinadas, porque se sigue con esa deficiencia de no definir lo que se legisla. Esas expresiones de al que,
en lugar de decir, como bien lo señala el código cuando dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. ¿Por qué? Porque homicidio incluye hombre y mujer. Y de ahí, en un momento dado, puede haber causas atenuantes, excluyentes, agravantes, ¿de qué? De haber matado a esa persona. Yo diría, por ejemplo, maestro, si queremos estar en la incidencia del feminicidio y el género y la igualdad, por ejemplo, si se dijera, comete el delito de feminicidio el que priva de la vida a una mujer. Es como el otro, para ya dejar homicidio hombre, feminicidio mujer. ¿Y qué pasaría para el feminicidio? Si seguimos las reglas del homicidio para llegar hasta alevosía, premeditación y ventaja, y agravamos con una pena mayor, cuando se trata de una mujer, y decimos, matas a una mujer es feminicidio. Ahora, ¿la mataste con estas circunstancias? Entonces puede ser todo esto. Porque es evidente que le pusieron tantas cosas que a mí, por ejemplo, me atrae el tema de la violencia familiar en el Código Civil del Distrito Federal o en los códigos familiares que hay, violencia económica, psíquica, física, etcétera. Pero maestro, tú que eres profesor de esta materia y de estas cuestiones de criminología que son tan importantes, ¿qué es lo que pretende el legislador en un momento dado? ¿Complicar o simplificar y darle a esta realidad? Porque la realidad eso creó ya este delito. Claro. Entonces, ¿tú qué piensas o qué propondrías o qué se te ocurre que podría ser siempre con el objetivo de proteger a la vida de la mujer? De entrada, pues el que mata a una mujer, mata a una mujer. Claro, sí. Yo creo que, como bien lo señaló, doctor, tiene una carga muy importante de elementos subjetivos la normatividad vigente en el contexto de que establece cuestiones de muy difícil mecanismos para probarlos, ¿no? Me parece que cuando los tipos penales son de compleja comprobación, ¿no? Generan una complicación no solamente para el Ministerio Público Investigador, que es el responsable de integrar la indagatoria y de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal, sino para el propio juzgador al momento de emitir la sentencia, porque debe acreditar con suficiencia los elementos objetivos, subjetivos, normativos del tipo penal. Y me parece que se quiere pues cuidar tanto la protección del bien jurídico tutelado que se llega al otro extremo, decía yo hace un momento, ¿no? El exceso de protección conduce a la desprotección, y en el caso concreto me parece que cuando la normatividad se vuelve compleja, ¿no? En su redacción, en su contenido, en su amplitud, es difícil bajarla a la aplicación en la práctica, ¿no? En la práctica, y sobre todo porque, pues bueno, nosotros conocemos, del dominio público, que los delitos vinculados con este tipo de cuestiones, como puede ser la expresión misma del feminicidio, se da bajo el marco de la realización oculta. O sea, esto no es un elemento que cuesta mucho trabajo probar en ocasiones, porque no existen testigos, ¿no? Porque existen inadecuados procedimientos para recopilar las pruebas, porque existe un inadecuado mecanismo de integración y función de la propia policía y del Ministerio Público, y ya en la práctica es muy difícil probar. Yo creo que buscar simplificar el tipo penal es una buena idea, ¿no? Y no generar tanta sofisticación en cuanto a diferenciar uno y otro. Simple y sencillamente estaría yo de acuerdo en esta parte de establecer con mucha claridad cuáles son las hipótesis en donde el delito pueda agravarse, ¿no?
con motivo de esta violencia, de esta discriminación, de este abuso, de este exceso, donde la mujer, por su condición de mujer, se vea atropellada por el hombre. Por ejemplo, con esas reformas que están en el Código Penal Federal, en el DF, en el Estado de México, etcétera, que a mí me pienso que o fueron hechas apresuradamente o no las hicieron expertos precisamente, sino un poco una moda y de que políticamente hay que hacer algo porque hay tantas mujeres muertas que hasta, vean, ya hicimos un feminicidio aquí, y yo nomás pensaría, por ejemplo, de acuerdo a lo que hay, si no la violó, no hay feminicidio. Si no la maltrató, no hay feminicidio. Si no hizo esto, no hay. Yo decía al principio, comete el delito de feminicidio el que priva de la vida a una mujer. Ahora, la priva en forma imprudencial. Vamos a explicarle a la distinguida teleaudiencia, que es muy importante y quisiera que tú lo hicieras, sobre esta cuestión de diferenciar con mucha claridad, después yo lo haré desde el punto de vista de derecho civil, de el dolo y la culpa. Porque a veces, sobre todo quienes no poseen la ciencia del derecho, dicen, soy culpable. Y eso tiene una carga emocional y tiene otras cosas así muy fuertes de que la gente dice, ¿por qué no lo castigan si es culpable? Entonces creo que sería importante diferenciar estos dos conceptos desde el punto de vista penal, del dolo y la culpa. Sí, me parece que es importante hacer esta distinción conceptual del delito, ¿no? Porque finalmente se trata de un grado de culpa, ¿no? El dolo y la culpa son como grados. De origen, todos los delitos se reputan dolosos, ¿no? Sin embargo, la ley establece mecanismos para precisamente ejercer su función de control social, y aquellos delitos que por sus características y por su naturaleza y por la necesidad admiten culpa, pues el legislador hace una clasificación de aquellos delitos que admiten culpa y establece la culpa de una manera muy simple, ¿no? Todo aquel que cometa el delito, ¿no? Por violar un deber de cuidado o por dejar de prever lo que es previsible, cometerá el delito vía culpa, ¿no? Pero aquel que lo cometa de manera directa, digamos, yo lo definiría de una manera muy sencilla para que la audiencia lo pueda entender clarísimamente, ¿no? Quería matar, mató, dolo. Quería violar, violó, dolo. Quería secuestrar, secuestró, dolo. Esto es un querer y un aceptar, ¿no? Esto es la intencionalidad misma en la comisión del acto. De suerte tal que yo pienso que sí existe un trato distinto en el derecho penal necesario, ¿no?, para la comisión de uno y otro delito. Evidentemente, en el caso concreto del tema que estamos ahora tratando esta mañana, tiene que ver precisamente con delitos dolosos, ¿no? O sea, hablamos de feminicidio, ¿por qué? Pues porque hay una carga de aceptación, ¿no?, de la comisión del acto. Muy clara la forma en que lo expones. Brillante señalar los dos conceptos, porque es muy importante para poder hablar en un momento dado de un delito doloso o de un delito culposo. Entonces, volviendo a lo que antes decía, si comete el delito de feminicidio el que priva de la vida a una mujer, y es lo que el legislador o es lo que la sociedad quiere, ¿qué va a pasar si ese delito del que mata a una mujer es culposo? Bueno, pues no le vamos a poder poner 70 años de cárcel. Pero si es doloso, que sería muy simple para tipificarlo y demostrar el dolo, como bien tú lo acabas de señalar en ese ejemplo, hizo, pues era dolo. Quería secuestrar, lo hizo, bueno, pues quería secuestrar. Evidentemente que esto es muy importante para entender. Y de ahí que a mí en lo personal me resulte muy complicado todos estos elementos que le fueron agregando, de que si tenía la relación con la víctima, si no la tenía,
Si el señor acaba de conocer a la señora, no tenía ninguna relación y la hace pedazos, la viola y demás, pues evidentemente es un feminicidio. Nomás que no había relación anterior, la conoció hace una hora. Pues evidentemente que hay un delito grave, con dolo. Entonces a mí a veces me llama la atención que no hagan unas cosas como esto tan simples, porque como te decía, si el homicidio comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, y después viene todo lo que ya sabemos, pues pudieron haber hecho lo mismo si queríamos llamarle feminicidio para estas diferencias de género y esta igualdad. Ahora, desde el punto de vista del derecho civil, decía yo, es importante que la distinguida audiencia sepa que hay una gran diferencia en el dolo desde el punto de vista civil y la mala fe, por ejemplo, cuando la persona a sabiendas hace que el otro, a través de artificios, maquinaciones, engaños, caiga en el error, celebre el contrato y diga, sí, este reloj es de oro, es así, pondere calidades que no tiene, lo engaña y lo induce. Ese es el dolo desde el punto de vista del derecho civil. Pero cuando el otro sabe, pero no induce, sino que tiene una actitud, una conducta pasiva, sabe que hay un error, pero no induce al otro, dice la ley, hay mala fe, que es precisamente la gran diferencia que se va a dar. Y desde el punto de vista también del civil, de hablar de las diferentes clases de culpa, leve, lata, grave, gravísima, etcétera, son acá en el derecho civil con un efecto diferente. Pero en penal, como bien explicado brillantemente lo has hecho, es dolo y culpa, y que creo que ha quedado muy claro para todos. Entonces, para terminar con este tema que es bastante importante, pero tenemos otros más trascendentes que hablar con ustedes, esta forma, maestro, en que se ha definido y se ha regulado ya el feminicidio, ¿de qué manera las ciencias auxiliares, estas de la criminología, la política criminal, la criminalística misma, el derecho procesal ejecutivo penal, podrían ayudar o sería preferible hacerle modificaciones, a pesar de que esto es muy reciente, para hacer un tipo más simple, más claro, más efectivo, ¿no? Sí, yo creo que es importante, como bien lo señala, doctor, voltear a mirar a la enciclopedia de las ciencias penales en su conjunto, ¿no? Para identificar, por ejemplo, aspectos muy importantes relacionados con la política criminal o quizá criminológica, ¿no? Relacionada con el fenómeno mismo de la muerte de mujeres por violencia y abuso. ¿Qué sería ese feminicidio? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, pero tal vez encontrar clara una idea, ¿no? Las políticas públicas, en mi concepto, en materia de criminalidad, son una subpolítica pública de gobierno. Y bajo esa lógica... A ver, déjame preguntarte esto, porque yo a veces no lo entiendo bien y trato de interpretar a quien nos ve. ¿Cómo podrías definir, para quien nos hace el honor de vernos, y para mí obviamente, qué debe entenderse por política pública? Porque se usa mucho el término y uno lo da por sabido, y yo mejor me detengo y digo, a ver, si entiendo bien la expresión, para seguir con lo demás, ¿no? Sí, yo entiendo que son las decisiones tomadas por el Estado, que expresa a través, pues, de sus normas, de sus lineamientos, de sus planes, de sus programas, para llegar a través de la cosa pública, a implementar un objetivo específico, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían las políticas públicas en el caso del feminicidio? Disminuir, o sea, el objeto de la política pública sería disminuir los homicidios en mujeres en los casos donde se presenta la violencia, donde se presenta la discriminación. ¿Haciendo qué el Estado? Bueno, ¿O cómo? Una forma de expresar la política pública es a través de la ley, ¿no? O sea, está creando los tipos penales para Pero, maestro, con estos tipos, pues, ¿en qué le van a ayudar a la...? Sí, por supuesto, o sea, lo decía yo tal vez hace un momento, no solamente será un tema de legislar en materia penal, que bueno, pues, si es bueno, es interesante, es importante, ¿no? Sino acompañar ese tipo penal de otro tipo de acciones, de premisas fundamentales
para que este tipo de conductas se reviertan, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas que sume a la mujer en una desventaja grave es precisamente la falta de oportunidades y de desarrollo, la falta de oportunidades para crecer, ¿no? El tema de la ignorancia es grave, ¿no? Es claro, la estadística lo marca de esta manera, ¿no? Las mujeres más abusadas en todos los tenores son las más ignorantes. Entonces, tal vez una cuestión importante de política pública sería elevar ese nivel de bienestar de las mujeres, y no solamente de bienestar, sino de educación, en fin, en general, de manera integral, para, a través de las políticas, ahora sí, de equidad de género, ¿no? Brindarles a través de talleres, a través de programas, a través de planes, ¿no? Llenarlas de información sobre cuáles son sus derechos, cuáles son sus alcances, cómo pueden evadir los excesos de violencia, cuándo tienen que separarse Esos son ejemplos de políticas públicas. Yo entiendo que sí, ¿no? Me daría la idea que el Estado debiera optimizar más en la praxis que en el discurso este tipo de acciones. Porque el discurso está lleno de eso, ¿no? Y todo el mundo habla no solo de derechos humanos, sino de equidad de género, como un cliché que formara parte ya de las expresiones políticas, ¿no? Cuando en realidad lo necesitamos mirar bajado a la práctica de todos los días, ¿no? Que se haga desde las universidades y para abajo, ¿no? Es un tema que debe complementarse también, pues, incluso desde los centros de trabajo. Claro, todas las dependencias del gobierno federal, por ejemplo, tienen un departamento, un área relacionada con equidad de género. ¿Qué tanto se aplica en la praxis? ¿O solamente es para ir a festejar el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Ir a dar un discurso muy bonito y sacar una fotografía? Esto es muy importante porque nos lleva a un tema, en realidad, que yo te preguntaría antes de ir a un corte. ¿Existe la igualdad de hombres y mujeres ante la ley por respeto a sus derechos de libertad sexual? ¿Existe ¿se puede decir que somos iguales? Se puede decir, pues entendiéndolo en el marco de estas distinciones propias de la naturaleza humana, creo que se busca ese equilibrio. No me atrevería a decir que somos iguales, estrictamente. Bueno, es que no somos, definitivamente. Pero en el tratamiento de la norma, me parece que la norma sí busca el equilibrio, ¿no? Pero en la praxis es complicado. Por ejemplo, pensaría yo en un caso pudiera parecer curioso. Pensamos en un caso de acoso sexual, ¿no? Un hombre puede ser acosado, una mujer puede ser acosada, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar en ese tratamiento en la ley bajado a la praxis, ¿no? Yo diría, incluso por mera forma de pensar, por mera forma de identificar las conductas, pensaríamos siempre en el varón, ¿no? Como sujeto activo del tipo penal. Sería como muy complicado pensar, ¿no? Que la mujer es el sujeto activo del tipo penal. Pudiera serlo, ¿no? Pero ahí hay un tema, ¿no? Bueno, es importante esto que decía el maestro Carlos Espinosa sobre el acoso sexual. Pero así como ese ejemplo, donde el acosado es el hombre, casi siempre es ella la que recibe esta acción. Ahora, a pesar de las diferencias, son las mismas normas, son las mismas leyes y le están dando el trato de igualdad. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Como les decíamos al principio del programa, siempre es atractivo tener a una personalidad como el maestro Alejandro Carlos Espinosa, experto en estas materias. Usted lo constata, lo ha escuchado,
Le hemos recomendado la lectura de su revista que él dirige, que está en su último número. Ustedes la pueden adquirir en diferentes lugares aquí en la Ciudad de México o en el interior de la República. Y señalábamos precisamente, derivado de ahí, algunas cuestiones que ahora vamos a llevar a lo que antes señalamos. Maestro, desde el punto de vista de esta cuestión tan llevada y traída de igualdad de hombres y mujeres, yo pienso que si a la ley le damos características de equitativa, en el ejemplo que dabas del acoso sexual, pudiera ser más trascendente para la administración de justicia, para el hombre que es acosado, y te voy a decir algo que suena como una metáfora, para el hombre que es violado por una mujer. ¿Cuál es la norma? Porque también las mujeres pueden violar a los hombres. Claro. Y casi aquí me iría, en esta última parte del programa, a esa cuestión que un poco, o un mucho, ha evolucionado en la Suprema Corte, que vamos a regresar a ese tema, de la violación entre cónyuges o entre concubinos. Pero antes, me gustaría mucho, y que seguramente a la teleaudiencia, escuchar tu opinión respecto a este enfoque de equidad a las leyes. Sí, es importante, por supuesto, tomar en cuenta las características no solamente sociales, culturales y particulares del sexo de cada uno de nosotros, sino mirar todo como con una visión de conjunto, ¿no? Donde se identifique precisamente los roles de unos y los roles de otros, en función precisamente de un derecho que tenga aplicatividad. A mí me da la impresión que en veces se escribe para el olvido, o sea, se escribe para que no se aplique, se escribe para que quede como letra muerta por parte del legislador. Hay un sinnúmero de tipos penales que jamás se aplican en la realidad, ¿no? O sea, y volteamos a mirar con mucha precisión qué es lo que debe regularse y cómo debe regularse con un criterio de funcionalidad y de aplicatividad. La verdad de las cosas es que este tipo de delitos, además de ser de realización oculta, son altamente estigmatizantes, ¿no? Y otros temas que también deben trabajarse pues yo diría que a la luz precisamente de esta enciclopedia de las ciencias penales son los elementos que no basta que esté la norma en la ley penal, que esté el tipo penal. ¿Qué pasa si yo no trabajo como política pública la cultura de la denuncia? Pues ahí está el tipo, pero la gente no denuncia, ¿no? La gente tiene que mirar, por ejemplo, la importancia de denunciar, porque a veces las procuradurías suelen escudarse en estas ideas pues basadas en la aplicación positiva de la ley, ¿no? Dice, no, pues es que aquí no pasa nada porque pues, yo no tengo denuncias. Que la Procuraduría, por ejemplo, no tenga denuncias, no quiere decir que los hechos delictivos no ocurran, ¿no? Entonces, ¿qué parte tengo que trabajar? Pues tengo que trabajar esa parte donde la gente confíe en las instituciones y, por ejemplo, denuncie, ¿no? Y para encontrar este equilibrio pragmático tendría que haber también una, yo diría, visión muy clara de lograr quitar las etiquetas o los estigmas a determinados tipos penales. Se me ocurre pensar que a una persona, hombre o mujer, eso es lo de menos, lo acusen de un tipo penal de abuso sexual en alguna de sus variables, por ejemplo, en contra de menores de edad, ya por el simple hecho de que lo acusaron de ese delito, casi es seguro que todos en el imaginario colectivo dicen, ¡ay, infeliz persona, que la sentencien! Esas personas no merecen eso. ¿Y dónde está la parte integral, por ejemplo, del juicio justo, del análisis, de la presunción de inocencia, del equilibrio? Y ahí metería yo la parte procesal también como muy importante, muy armónica, respecto de la visión no nada más penal, sino también la procesal, ¿no? La ejecución de las penas, toda la integración del totum absolutum de las ciencias penales. Y en este sentido, yo creo que para que una norma sea equitativa, ¿no?, debe mirar por igual los derechos y las obligaciones de las partes. Eso es fundamental.
para que la norma sea equitativa, debe ver hombres y mujeres en la misma perspectiva del delito que va a proteger, del delito que va a tipificar. Si realmente el legislador quiere proteger la vida de las mujeres, bueno, pues no hay ningún problema en decir que comete ese delito el que mate a una mujer. Se me hace una simpleza decirlo, y luego todo lo que puede venir. Pero ya la mataste, entonces vamos a protegerlas. Aunque no fuera equitativo que si matas a un hombre son 30 años de cárcel, si matas a una mujer porque es mujer son 40. Se quiere proteger que ya no haya tantas mujeres muertas, bueno, pues vamos a hacerlo en forma más simple. Pero mira, te decía yo, y es importante para la distinguida teleaudiencia, sobre todo aprovechando tu experiencia y tus conocimientos, que fuéramos al tema de la violación entre cónyuges, entre concubinos o, algo más simple, la violación de una prostituta, la violación entre personas del mismo sexo. ¿Qué ha dicho la Corte en este sentido? Precisamente creo que es importante señalar que en un momento dado se ha establecido que aquella figura del débito carnal que se derivaba del matrimonio, de que hoy toca desde el punto de vista de que es la relación, porque soy el esposo o soy el compañero y hoy impongo la relación, ya no existe. La Corte ha determinado que hay un bien jurídico protegido que es la libertad sexual de la persona. Y para ser equitativa, equipara a la violación el que ella, a través de mecanismos no idóneos, pueda cometer el delito de violación contra el hombre. Entonces, en esas circunstancias, ya estamos en y esta es una ley equitativa. No se tomó en cuenta si es hombre o es mujer. Hubiera sido injusto, como está haciendo con el feminicidio, decir, se da la violación entre cónyuges cuando él la viole a ella. Y si ella lo viola a él, no, eso no se toma en cuenta porque estamos hablando de la violación idónea, de la penetración, de la erección y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, llevar esto al derecho penal, a la criminología, a las políticas públicas, a la criminalística, ayudaría a quienes están en esta materia. Porque, por ejemplo, ¿qué opinas de este delito de violación entre cónyuges? Yo pienso que el actual tipo penal, tal y como está construido, es un progreso muy importante precisamente por esa connotación de equitativo que tiene el tipo penal, sin hacer distingos de sexo, por ejemplo, ¿no? Sin hacer tener esta visión. Por eso dice cónyuges. Es correcto. Lo habla de manera muy clara, ¿no? Y establece, por ejemplo, una visión, para mí, muy avanzada, o muy correcta, adecuada, porque evidentemente yo agregaría un elemento más al que puntualmente usted señaló. Dice libertad sexual, sí, y adecuado desarrollo psicosocial, ¿no? En el caso de la violación, como bien jurídico tutelado. ¿Por qué? Pues porque a cualquiera, ya sea en una condición de concubino, de que esté casado, o pareja esporádica. O pareja esporádica, o incluso la relación que señalaba, con quien se dedica a esta actividad como mecanismo de supervivencia, ¿no? Esto como actividad permanente. La prostitución, para hablar claro, ¿no? En este caso, pues pensemos en la afectación que significaría para esa persona, ¿no? La imposición de la copia, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el derecho penal ha logrado progresos importantes, muy interesantes, pero ha venido avanzando a través de la historia. Me parece que el derecho penal es la mejor muestra de identificar cómo los tipos penales pueden ser de época y puede significar cambios atendiendo a las circunstancias culturales de cada momento. Pensar, por ejemplo, que alguna vez en este país se tipificó pedir limosna sin licencia, pues hoy nos parecería como que eso no procedería, ¿no? Comete el delito de pedir limosna sin licencia, ¿el qué, no?
o se criminalizó al vago. Pues hoy pensar que se criminalizara a un vago sería como muy grave. Pues tendríamos entonces 7 potenciales, que ya no existe 7 millones de vagancia, potenciales malvivencia, criminales, ¿no? Pues fíjense, los ninis, pues ¿qué serán? Pues serán vagos, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ahí hay un tema súper interesante, que el derecho penal, pues como teoría del delito, teoría inventada, ¿no? Tiene que adecuarse para dar soluciones importantes a la realidad actual, ¿no? Y sí, efectivamente, con los progresos que hemos tenido en materia de derechos humanos, debemos de mirar de manera integral esa equidad para los hombres y para las mujeres. Yo soy un defensor absoluto, un convencido de que a las mujeres debemos protegerlas y debemos respetarlas. Debemos respetarlas con la ley, pero también de que debemos cuidar que ese exceso de protección no nos lleve a la desprotección. Ahora mirar que existen casos documentados, ¿no? Por ejemplo, quien ha hecho utilización del derecho penal a través, por ejemplo, de tipos penales como el de violencia familiar, ¿no? Donde van y acusan al marido de violencia, ¿no? El delito es grave, detenido. Pero él no fue ni siquiera el que le pegó. Documentados, ¿no? Entonces ahí tenemos que cuidar esa parte donde el derecho cumpla su función estrictamente y no sea una utilización de derecho penal. ¿Lo quiere usted perjudicar? Pues lo acuso de un delito sexual. Con el estigma del delito y el mecanismo del sistema de justicia penal en México, es seguro que por lo menos va a tener usted un mal rato, ¿me explico? Entonces ahí hay un tema muy interesante donde las normas deben cuidar, por una parte sí, por supuesto, el bien jurídico tutelado de las personas que son presuntas víctimas del delito, pero por otra parte la presunción de inocencia como una garantía esencial del ser humano, ¿no? Yo creo que en ese equilibrio de progresos está no solamente la equidad de género, sino la equidad de la justicia. Bueno, yo creo que es importante esta llamada de atención para legisladores, para quienes tienen interés en que este país progrese y haya mejores leyes. Pero vamos a un último tema que es importante, que todavía se conserva en algunas legislaciones, en el Código Civil, por ejemplo. En Oaxaca todavía se habla del adulterio como causal de divorcio y en algunos del adulterio como delito. Aunque en el DF no exista como tal, es importante señalar las diferencias, maestro, en el adulterio como causal de divorcio y como delito. Sí, claro. Yo creo que aquí hay una cuestión bien interesante y tendría que ver precisamente con la propia construcción del tipo penal vigente, en su caso, en cada entidad federativa, ¿no? Y yo tomaría prestada esta definición muy clara que hacen los criminólogos críticos respecto del delito, ¿no? Dicen, delito es no es el acto de comisión que se asocian a las leyes penales, sino es la selección de conductas criminalizadas por el Estado. O sea, ¿qué va a ser delito, no? Pues lo que el legislador diga que es delito o no va a ser delito. O sea, para ti ya aquella vieja definición que decía, yo la recuerdo en mis aprendizajes con el maestro Raúl Carrancay Trujillo, que decía, delito es la acción u omisión que sanciona las leyes penales. Eso tú lo mejoras, lo parafraseas con lo que decías, ¿no? Sí, yo creo que ¿Quieres repetirlo? ¿La selección de qué? O sea, como lo miran los criminólogos críticos es así, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué es el delito? Pues es una selección de conductas que criminaliza el Estado a través de sus procesos legislativos, ¿no? O sea, ¿qué va a ser delito? Pues lo que el legislador decida que sea delito, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Subirle una ley penal, una amenaza punitiva y generarle un bien jurídico tutelado, ¿no? Y en ese momento pues ya tengo un delito. Ahora, en el adulterio, ¿cuál sería el bien jurídico protegido? Es que yo creo que este tipo de delitos que tienen que ver con el estado civil de las personas, pues están ya casi pasando a mejor vida, ¿no? O sea, realmente yo no estoy tan convencido que deba ser delito el adulterio, ¿no? No lo creo así, sobre todo pensando en los progresos que tienen algunas legislaciones, como el caso de la legislación federal, en mi concepto, que al llevar a la ley, por ejemplo, un divorcio incausado, ¿no? Pues da otra perspectiva, que si ni siquiera es causal de divorcio, pues mucho menos debía ser un delito, ¿no? Pero existe. En algunas entidades federativas. Está. Sí, claro. Y el gran error de siempre que se cometió fue llevar el tipo penal al derecho familiar.
Entonces decían, es imposible probarlo porque debe ser en el momento. Un escándalo. Ni antes ni después. Pero resulta que la Corte finalmente orienta y dice no. Desde el punto de vista del derecho familiar, se admiten las presunciones. Por ejemplo, un acta de nacimiento que aparezca con el nombre de un señor X casado y que reconozca a otro niño. Bueno, ese no es un adulterio, pero ahí hay una prueba. En fin, como ustedes ven, distinguida teleaudiencia, este es muy importante, los temas, y ahora que hemos hablado de esta visión actual sobre el sexo y género en el derecho penal familiar, estas políticas criminológicas y sobre todo aprovechar la experiencia, la especialidad en los conocimientos del maestro Alejandro Carlos Espinosa, ha sido fundamental, por lo que yo le reitero al maestro mi agradecimiento, y a manera de despedida que le dijeras algo a la teleaudiencia, por favor, maestro, y muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por la oportunidad, doctor, y tal vez lo que yo señalaría es la importancia de acercarse a la literatura jurídica de vanguardia. Me parece muy importante que la gente lea, ¿no? Que los juristas lean y sobre todo que se pongan a meditar sobre que tenemos ya un cambio muy grande, drástico en la justicia en México, ¿no? Mirar, por ejemplo, en el tema penal, la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, pues genera una visión diferente del derecho penal. Mirar la reforma en materia de derechos humanos, pues me parece que no solamente es una tarea de altísima responsabilidad para los abogados, sino para los que son los operadores de la justicia, los policías, los ministerios públicos, los jueces, en fin. Gracias maestro. Y a ustedes, por supuesto, por dejarnos llegar a su hogar. Recuerde que nos puede escribir al teléfono, al correo que aparece en la pantalla, llamarnos al teléfono. Por hoy les agradezco su atención y esperamos contar con la misma en el próximo programa Derecho Familiar.